Este viernes de endocrinología, conversando con el doctor Cristian de los Santos y su invitado, el doctor Leonardo Aguirre. Si usted tiene alguna inquietud con relación al tema de hoy, que es osteoporosis, puede comunicarse con nosotros marcando al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062 o puede ir hasta nuestro canal en YouTube y por allí dejarnos sus preguntitas porque los doctores del día de hoy están aquí en la mejor disposición de disipar cualquier duda que usted tenga. Doctor Aguirre, usted ha hablado de reemplazo articular. Me gustaría saber si este concepto tiene que ver también con el concepto de remodelación ósea o si este es otro tipo de procedimiento. Si pudiera explicar esta parte, por favor. Claro, hablamos más que todo de remodelación ósea cuando tenemos fracturas. Ok, ¿Por qué? Porque dependemos de la remodelación ósea para que el hueso vuelva a su estado, vamos a decirlo, más fisiológico. Es importante el tema de los antirreabsortivos, los bifosfonatos y la remodelación ósea. Aunque la literatura dice que es un porcentaje muy bajo, he tenido muchos pacientes que tuvieron una fractura, le hicieron una osteosíntesis con un material externo, pues le fijaron la fractura, la redujeron y trataron de que esta fractura tuviera una correcta consolidación mediante un remodelado óseo y sin embargo no sucede. Entonces los pacientes, muchos pacientes que consumen bifosfonatos, a pesar de ello, tienen su fractura y no consolida porque existe en la literatura un porcentaje bajo de pacientes que tienen esta complicación y verdaderamente son abordajes muy difíciles. Ahora bien, en el reemplazo articular lo que nosotros hacemos es agarrar básicamente el cartílago que está dañado en tu cadera, en tu rodilla, quitarlo y sustituirlo por una nueva superficie. Esta superficie, pues generalmente es de titanio, de metal quirúrgico, y utilizamos estos materiales para devolverle la funcionabilidad a esta articulación. Como, repito, quitamos el cartílago que está dañado, parte de hueso y lo sustituimos. Entonces aquí no dependemos del remodelado óseo, dependemos del material y la unión del material a la superficie ósea, que sí es importante tener un control de la osteoporosis para el reemplazo articular, es importantísimo. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que este material y esta interfase que existe entre la prótesis y el hueso sea una interfase que nos favorezca la unión de los dos. Lamentablemente, en pacientes que se les somete sin un buen control metabólico o un reemplazo articular, tienen más probabilidades de desarrollar osteólisis o aflojamiento de este material. bueno, Entonces, siempre va a ser importante el control de su osteoporosis y llevarlo a un reemplazo articular en su mejor condición posible. ¿Por qué? excelente. Porque estos son procedimientos electivos para enfermedades crónicas. Entonces, tratemos siempre de llevar al paciente en su mejor condición En metabólica su para mejor una correcta. momento. Así es. Bueno, Exacto. doctor, vamos a darle paso a la gente que está intentando comunicarse con nosotros. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí, Bienvenida. adelante, buenos días. Sí, buenos días para todos. Yo soy una paciente de 71 años y yo fui operada de hipertiroidismo, porque tenía tenía una, Tiroides de un, Hashimoto. sí, un nódulo muy palpable, pero no visible. Ok. No se destruía ni nada, y entonces me operaron. ¿Qué pasa? Que salí con enfermedad de Hashimoto y después de ahí pasé, pues era subtotal la operación, me dejaron un poquito de glándula, una pequeña porción, y esa pequeña porción se secó, se atrofió y se secó. Entonces ahora estoy en un hipotiroidismo. ¿Qué pasa? Que yo tengo artritis y me inyectaron los dos tobillos, las dos rodillas, las dos caderas, los dos hombros. Y era con anti ¿cómo es? Esteroides Inflamatorio antiinflamatorios. con esteroideos, sí, Sí. esteroideos. Y eso me hizo bajar la densidad ósea. Y yo me ponían Ivandro para que volviera otra vez a la normalidad, pero mientras estaba inyectándome, siempre me salía más baja, más baja, más baja.
yo le decía a la doctora, me ponga eso, indíqueme algo que no tenga esteroides. Entonces ella me la indicó y yo empecé a tomar otras cosas, inyectarme otra cosa. Entonces ella ahí empezó a subir la densidad y hasta el 2020 la tengo normal. Ahora me toca hacérmela en esta semana. Y yo siempre tengo dolor de espalda, pues yo tengo 2 hernias, tengo una leve desviación en la columna y tengo artritis y está inflamada también. Entonces me levanto con dolor en la espalda baja, pero después al final del día se me va mejorando y me acuesto normal, pero me levanto así. Entonces yo quiero saber si yo ya estoy camino a la osteoporosis, porque eso me preocupa, porque yo soy una persona que vivo sola, entonces ya que sabe. ¿Cuánto usted está tomando de levotirosina? Se fue. ¿Se fue? Sí. Ah, bueno. Pues mira, una de las cosas que ella debe hacer es vigilar la dosis que está usando de levotirosina, que es el sustituto de la hormona tiroidea que ella producía y ya no la produce porque no tiene tiroides, puesto que esta hormona puede, de hecho tiene receptores en los osteoclastos, que son unas células que producen la remodelación de hueso, y entonces esto aumenta la salida de calcio de sus huesos. O sea, que hay que vigilar, especialmente cómo está su TSH, o sea, y que tratar de mantenerla entre 2 y 4 para ella, para la edad de ella. Bien, buenos días. Adelante con su pregunta. Elisania, soy Daris, ¿cómo estás? Hola, Daris. Gracias por llamar. Para el doctor, yo quiero saber si el ajonjolí, como tiene un grado alto de calcio, es bueno para la persona que tiene problemas de osteoporosis, a pesar de que yo no lo sufro. Muchas gracias y buen día. El doctor le responde en breve. Buenos días, Cátedra Médica. Bienvenido. Sí, buenos días. Un saludo para ti, Cristian, para todo el equipo, Liz. Hola, gracias. Albert. Adelante. Bienvenido, Albert. Para su invitado. Gracias, hermano. Antes de mi pregunta al doctor, quisiera hacer un comentario con relación a lo que le dijo Cristian. Sí. Ciertamente, en la especie humana, señores, cuando ya una persona ya tiene muchos años, 80, 90, y tiene alguna enfermedad que requiere el tratamiento, muchos del entorno de los familiares como que no tienen ese deseo de que, bueno, no vale la pena, vale la pena. Bueno, yo sé lo que pienso, de que durante esté vivo sí vale la pena, porque al negar esa opción de tratamiento, no importa el riesgo, sería deprimir al paciente y pensar, bueno, se le cuidaron de mí, yo estoy muerto, y eso acelera más el proceso. De manera de que siempre que esté vivo hay que darle la opción al tratamiento, aunque pase lo que pase. Mi pregunta es una pregunta de sentido general, de conocimiento, para todo aquel que esté escuchando el programa, inclusive para mí. Doctor, los bancos de hueso, los bancos de células óseas, para fines de implante, ¿qué tan importantes son? ¿Qué opción de tratamiento tienen este tipo de enfermedad o a cuáles enfermedades se puede aplicar esta opción? Si en traumas, si en osteoporosis, en cuáles. Me refiero específicamente a la implantación de células óseas. Lo escucho en el aire. Muchas gracias. Adelante, doctor Aguirre. Adelante, doctor. Sí, varios puntitos desde la primera llamada que me pareció muy peculiar. Pasa algo muy importante y es de que la infiltración de esteroides intraarticulares no es la panacea para un dolor articular. ¿A qué me refiero? La literatura solo te avala 3 infiltraciones al año en pacientes que lo ameriten. 3 al año. Pues, lamentablemente contamos y nos damos cuenta por pacientes que se infiltran una vez cada mes, una vez cada 3 semanas. Entonces, ¿por qué? Porque lo que estás haciendo es poniéndole una curita a una hemorragia masiva, por así decirte. Estamos metiéndole medicamentos intraarticulares, aumentando el riesgo de artritis séptica, favoreciendo la desmineralización de ese hueso. Entonces, hay que valorar a estos pacientes que por qué tiene dolor articular para no infiltrarlos a repetición. Repito, la infiltración intraarticular de esteroides solo debería ser un tratamiento paliativo mientras el paciente se prepara para su cirugía de reemplazo articular en caso de que lo amerite, o su proceso artroscópico en caso que tenga una lesión meniscal o de ligamentos, pero no debe ser el tratamiento de mantenimiento de ningún paciente, porque aumentan, como dijo la paciente, el dolor articular no se le va a quitar, va a volver cuando el medicamento pues ya cumpla su función. A veces no cumple ni siquiera su función y a la semana el paciente ya tiene dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado con la aplicación de esteroides intraarticulares.
Y otro tema muy importante es la viscosuplementación, la aplicación de ácido hialurónico intraarticular, que también le han hecho mucha publicidad, que es el tratamiento de elección para los pacientes con desgastes articulares, y es que verdaderamente tiene su indicación solo para estadios muy tempranos del desgaste articular. Ya para estadios avanzados del desgaste articular, la viscosuplementación o la aplicación de ácido hialurónico no tiene funcionalidad, porque estructuralmente ya no hay espacio articular para que este gel, este ácido hialurónico, haga su función. Entonces, consejo, evalúense con personas que se dedican a esto, porque son los que están más preparados para darles un mejor manejo. Claro. ¿Ok? En cuanto a la aplicación de PRP o células ricas en plaquetas, de plasma rico en plaquetas, de células madre pluripotenciales, verdaderamente estamos como en un limbo, por así decirte, porque no existen estudios que sean absolutos, que favorezcan o desfavorezcan la aplicación de este tipo de tratamientos. El PRP sí ha demostrado en estudios en España para lesiones tipo desgarros musculares. Hay estudios que demuestran que favorece mucho si se capta esa ruptura muscular en el gol estándar, que es 6, 12 horas, 24 horas de evolución, y se aplica plasma rico en plaquetas, pues hay una evolución favorable, pero verdaderamente la aplicación de células madre para desgastes articulares o de PRP para desgastes articulares en vez de viscosuplementación, verdaderamente no hay un estudio absoluto, no existen estudios absolutos que lo avalen. Entonces es como una monedita al aire, la utilizamos, nos va bien, perfectísimo, no la utilizamos, pero le vendimos al paciente la idea de que este era su solución y pues tenemos un paciente no contento. Bien. Entonces pienso que hay que ser muy honestos cuando les vamos a ofrecer este tipo de tratamientos a los pacientes y decirles que, bueno, vamos a verlo como una posibilidad, pero que no podemos prometerle una correcta evolución de su patología, porque verdaderamente no hay estudios que lo avalen. Bien. A usted que nos escucha, si tiene alguna otra pregunta que hacer hoy a los doctores aquí en este viernes de endocrinología, usted se puede comunicar con nosotros marcando al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Doctor, uno de los oyentes preguntaba el tema del consumo de ajonjolí y pues le sumo a esto, ¿qué tipo de alimentos puede consumir un paciente con osteoporosis para ayudarse con su condición y fortalecer un poquito más esos huesos? Doctor Cristian. Bueno, eso está muy, diríamos que documentado en el folclore de la gente, Sí. en la medicina folclórica dominicana y en otra parte del mundo también. Pero evidentemente que el ajonjolí pues tiene muchas cosas buenas. Yo pienso que no que es más bien un beneficio diríamos cultural y que puede ser utilizado porque no ha demostrado ningún efecto dañino. Claro. En esto importa mucho el no hacer daño. Claro. Como bien decía el doctor, usando a veces medicamentos que se promueven como una panacea para sanar todo. No es cierto, es así. No estoy en contra de que use la ajonjolí, pero no es un producto que digamos va a sustituir un suplemento. Hicimos un estudio de casos y controles de pacientes que tomamos 1000 pacientes y le dimos y otros que no le dimos, entonces todavía no tenemos una demostración científica fehaciente de qué es lo que hace. Bien. Solamente que se dice que tiene mucho calcio. Vamos a escuchar a este oyente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, adelante. La primera pregunta es, si el doctor Aguirre está su ubicación acá en Santo Domingo, esa es una, y la otra, en eso de osteoporosis, para nosotros los hombres, ¿hasta dónde nos afecta tanto? Por ejemplo, en mi caso, tengo 61 años y como dice una oyente hace pasó un ratico, cuando me levanto por la mañana, me levanto quebrado, muy doblado, me agarro la espalda, camino hasta que me caliento un poco, me pongo un ungüento caliente y ya donde diga mejoro. Si duro mucho sentado, me duele muchísimo la espalda baja también. De hecho, tengo artrosis y 2 hernias lumbares y ahora me duele mucho la cabeza del muslo derecho. Bien. Muy bien. En el caso de los hombres, antes de pasar con el doctor Aguirre, pues es importante evaluar cómo están las hormonas sexuales,
porque los pacientes masculinos lo más importante es ver si tienen o no tienen hipogonadismo, que es la causa número 1 para nosotros tratar en el caso de la osteoporosis, diferente en el caso de las mujeres. Entonces, si un hombre tiene hipogonadismo, pues el tratamiento de primera intención no va a ser los antirresortivos, sino corregir el problema hormonal. Entonces, los antirresortivos son el levandronato, que ha sido mencionado, otros más, alendronatos, y lo llamado, porque cuando teníamos este tratamiento al inicio, no teníamos una medicina para formar hueso, ya sí tenemos, como el caso del denosumab, que ayuda a la formación de la matriz ósea, que nos facilita que el paciente pueda formar hueso. Pero es importante evaluar sus glándulas gonadales y ver cómo está su función, pues repito, valga la redundancia, la función gonadal, y ver si no tiene hipogonadismo. Y tratar pues los síntomas de dolor, de inflamación, con los medicamentos correspondientes. Doctor Aguirre. Sí, claro. Sí, evidentemente por las características de los síntomas que refiere el paciente, bueno, la persona que llamó, sí hay que estudiarlo porque pues no es normal, primero que nada, el dolor no es normal, la limitación funcional no es normal, y pues con la osteoporosis pueden concomitar pues muchísimas otras patologías musculoesqueléticas. En este caso, un dolor lumbar que se extiende hacia los glúteos, hacia los muslos, hacia el pie, pues siempre nos hace o nos orienta en cuanto a que sea un problema raquimedular, alguna compresión raquimedular por alguna deformidad, por alguna hernia de disco intervertebral, ¿verdad? Entonces, sí hay que estudiarlos. Primero sería la radiografía. Y en cuanto al dolor de cadera, pues vamos a lo mismo, no es normal que duela y hay que estudiarlo, ¿verdad? Bien. Entonces sí le recomiendo que se atienda. Vamos a hacer una breve pausa en este momento y a la vuelta continuamos hablando sobre osteoporosis con el doctor Cristian de los Santos y el doctor Leonardo Aguirre. No le cambie.